Hola, en la actividad anterior planteamos nuestra posición frente a la contaminación del aire producida en festividades de fin de año y otras actividades de nuestra comunidad. En esta actividad vamos a conocer otros indicadores ambientales importantes como la huella de carbono. Aprenderemos su significado, las variables que la componen y determinaremos a través del sistema de ecuaciones la cantidad de huella de carbono que se origina al realizar algunas actividades. Huella de carbono. El cuidado del ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberían definir correctamente. La huella de carbono, la cual se expresa en unidades de carbono equivalente, CO2 es uno de estos nuevos términos que cada vez está más presente en nuestra actividad. Se trata de un indicador ambiental clave, pues refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases se acumulan en la atmósfera, son los que producen el efecto invernadero. En síntesis, se puede definir la huella de carbono como el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente. Es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias, totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, liberados a la atmósfera. El cálculo de la huella de carbono permitirá, además de obtener el dato en sí mismo, reflexionar sobre los puntos donde hay que actuar para reducir las emisiones. Bien, chicos, entonces hay que tener bastante reflexión sobre este tema que es la huella del carbono, ¿no? Y cómo nosotros es que contribuimos esto cada día a contaminar nuestro ambiente, ¿no? Entonces vamos a ver con ayuda de la matemática a calcular la cantidad de gases que se emiten pues en determinadas actividades. Bien, veamos la situación. Ahora calculemos la cantidad de emisión de CO2 es decir, del monóxido de carbono equivalente, que se genera al preparar los alimentos para la festividad de fin de año. Si se tiene la información, por un lado, de que la cantidad de emisiones de CO2 producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de CO2 producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt. Entonces nos hablan de 1 kilogramo de leña y el consumo eléctrico de 1 kilowatt, ¿no? Por otro lado, la diferencia entre la cantidad de CO2 que genera al quemar la leña y el CO2 que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de CO2 es decir, de monóxido de carbono equivalente, que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? ¿No? Entonces nos están haciendo la pregunta, ¿cuál es la cantidad? ¿No? ¿Con el kilowatt de consumo eléctrico o al cocinar los alimentos con 1 kilogramo de leña? Pues para esto entonces nosotros vamos a darle solución. Antes vamos a utilizar el método de Polya, que consiste en 4 pasos, ¿no? El primero es comprendemos la situación. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué significa la huella de carbono? Pues está en el texto, ¿no? La huella de carbono es el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente, ¿no? Dejamos ese impacto sobre el ambiente. Es decir, la marca ambiental que genera una persona,
producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera. Bien, entonces no olviden que es la huella de carbono. ¿En qué unidades se mide, no? La huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente, ¿no? De ahí que está la T y la E, ¿no? O también se puede expresar esto junto, como en estos casos, ¿no? EQ. ¿Qué significa cantidad de carbón equivalente? El dióxido de carbono equivalente es una medida universal utilizada para indicar en términos de CO2 el equivalente de cada uno de los gases de efecto invernadero con respecto a su potencial de calentamiento global, ¿no? ¿Qué datos nos está proporcionando la situación? Nos proporciona la cantidad de emisiones de CO2 equivalentes producidas por la quema de 1 kilogramo de leña, que es igual a 0,03 kilogramos, más el doble de la cantidad de CO2 EQ producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt. Y por otro lado, la diferencia entre la cantidad de CO2 EQ que genera al quemar la leña y el CO2 EQ que se genera por el consumo de energía, que es de 0,44. Entonces acá nos están dando ciertos datos, ciertas cantidades totales, y también tenemos que averiguar, ¿no? En donde pues nosotros nos vamos a ayudar de variables, de ecuaciones para darle solución. ¿Qué nos pide hallar las preguntas de la situación? Me pide hallar, miren acá, la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt de consumo eléctrico, y también me pide la cantidad de emisiones de CO2 que se produce al cocinar alimentos con 1 kilogramo de leña. Entonces, ¿cuál es la cantidad de emisiones de CO2 EQ al usar 1 kilowatt de consumo eléctrico o al usar 1 kilogramo de leña, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces para darle solución? Vamos a transformar los datos a expresiones matemáticas o expresiones algebraicas. No conocemos nosotros, ¿no? La cantidad de emisiones de CO2 EQ, por lo tanto, eso vamos a representarlo por variables, ¿no? Una variable para representar el kilowatt del consumo eléctrico y otra variable para representar el kilogramo de leña, ¿no? Tenemos ahí, le hemos colocado por separado cantidad de emisiones de CO2 EQ producidas por la quema de 1 kilogramo de leña, no lo sabemos. Vamos a colocarle la variable X. Recuerda que puedes colocar cualquier letra del abecedario. Luego, también desconocemos la cantidad de CO2 equivalente producidas por el consumo eléctrico de 1 kilowatt. Tampoco lo sabemos, estamos representando por la variable Y. Ahora, también me dice, ¿no? En la ficha que saca la plataforma me está diciendo, ¿todos tus compañeros habrán asignado la misma letra a las variables? Pues acá ustedes saben que acá uno es libre de elegir, por lo tanto, seguramente algunos se han colocado, otros no, ¿no? Entonces vamos a responder no necesariamente, pues no puedes colocar cualquier letra que tú desees. Las variables pueden representar las mismas letras en mis compañeros, ¿no? Porque son variables, son incógnitas. Y las variables pueden ser A, B o también M y N, entre otras letras. Ahora me dice, escribe la expresión algebraica que representa los enunciados de la siguiente tabla. Para ello, considera las letras que elegiste para representar las variables. No, acá ya nos dan la tablita para que nosotros simplemente lo representemos mediante un lenguaje algebraico. Pero si no nos dieran la tablita, también no sería tan necesario, porque nosotros podríamos sacarlo de la misma situación en donde está ya descrito, ¿no? Miren, dice el enunciado, la cantidad de emisiones de CO2 EQ producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos.
¿no? Más el doble de la cantidad de CO2 EQ producidas por el consumo eléctrico de 1 kilogramo. Entonces, pues nosotros vamos a representar. Recuerden que la cantidad de emisiones de CO2 EQ producidas por 1 kilogramo de leña es igual a X, pues no X que no sabíamos pues la cantidad. Y me dice acá que es igual, ¿no? Ya me está dictando. Es como si me dictara, simplemente lo paso al lenguaje matemático. Es igual a 0,03 más el doble de la cantidad de CO2 producidas por el consumo eléctrico, ¿no? El consumo eléctrico nosotros lo hemos representado, pues las emisiones del consumo eléctrico lo hemos representado por la letra Y y las emisiones del consumo eléctrico con la leña por X. Entonces me dice acá, pues no, la cantidad de CO2 producidas por el consumo eléctrico, el doble de la cantidad sería 2Y, ¿no? Entonces tengo mi ecuación de esta manera. Pero recuerden ustedes, para que nosotros armemos nuestro sistema de ecuación, vamos a darle la forma adecuada. Es decir, allí vamos a pasarla al primer miembro y vamos a tener que está con positivo, pasamos con negativo. X menos 2Y es igual a 0,03. Es lo mismo, solamente que le hemos acomodado. La siguiente también me dice la diferencia entre la cantidad de emisiones de CO2 EQ que genera el quemar leña, me dice la diferencia que genera el quemar leña y el consumo de energía es 0,44. Entonces, la diferencia tanto de las emisiones que se genera por el kilowatt de consumo eléctrico y por la leña, me dice que es 0,44. Ahí está la diferencia, X menos Y igual a 0,44. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones con las dos variables porque son dos preguntas que nos están haciendo. Vamos a recordar algo que también está en tu ficha, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones en la que cada una es lineal con dos o más incógnitas, ¿no? Esto lo lees, lo repasas, siempre es bueno. Ahora vamos a diseñar o seleccionar una estrategia o plan. ¿Qué método o estrategia utilizarías para resolver los sistemas de ecuaciones y por qué? En este caso ustedes conocen 4 métodos de resolución, ¿no? Pero vamos a utilizar en esta oportunidad el método de reducción o también llamado método de eliminación porque es el más rápido y directo para la forma de las ecuaciones que tenemos, ¿no? Si deseas, puedes tú desarrollarlo por otro método y tampoco no hay ningún problema y te va a salir la misma respuesta. Me dice la número 2. Describe los pasos o procedimientos a seguir en el método o estrategia elegida para resolver la situación. Entonces, como nosotros acá se está eligiendo el método de reducción, entonces detallamos, ¿no? Consiste en conseguir que una misma variable tenga coeficientes opuestos, es decir, se puedan cancelar, ¿no? Acá, o sea, C igual en valor absoluto, pero de distinto signo, es decir, para que se vuelva cero. Para luego sumar las dos ecuaciones miembro a miembro con la intención de que esta variable se elimine y se halle la otra. Esto de tener una misma variable con coeficientes opuestos se consigue multiplicando por números convenientes a una de las ecuaciones o también se puede hacer a las dos, ¿no? Para que podamos eliminar una de las variables. Vamos a ejecutar entonces la estrategia, ¿no? Vamos, es decir, aplicar el método de reducción. Entonces me dice, desarrollaremos los pasos o procedimientos descritos para resolver el sistema de ecuaciones y determinar los valores de las variables. Ten presente que durante la resolución iremos evaluando los procedimientos y los resultados obtenidos. Esto nos permitirá realizar ajustes, modificaciones a nuestros procedimientos planteados cuando no cumplen las condiciones de la situación, ¿no? Entonces tenemos que siempre ir viendo si es que está bien, está correcto o de lo contrario, pues corregirlo, ¿no? Entonces tenemos ahora nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Ahora vamos a aplicar el método de reducción o eliminación que ustedes ya lo conocen, ¿no? Tenemos nuestro sistema x menos 2y igual a 0,03 y x menos y igual a 0,44 que hemos sacado de la situación.
Entonces, acá miren chicos, acá esto tenemos dos signos negativos, ¿no? Lo que vamos a hacer acá, vamos a multiplicar por menos 2 a la segunda ecuación. ¿Para qué? Para eliminar la variable y. Si tú deseas, puedes eliminar la variable x y te va a salir también lo mismo. Entonces, yo estoy eligiendo acá multiplicar por menos 2 a la segunda ecuación. Entonces, tengo ahí menos 2x más 2y igual a 0 igual a menos 0,88, porque se multiplica a toda la ecuación, ¿no? Entonces, resolvemos. Acá x menos 2x va a ser igual a menos x, ¿no? Y las y se van a cancelar, ¿no? Tengo menos x, acá signos diferentes también se van a restar, 0,88 menos 0,03 es 0,85 negativo, pero recuerda que la x debe ser positiva, entonces al multiplicarlo por menos 1 a todo o cambiarlo de lugar, tenemos que x es igual a 0,85. Ahora con este valor reemplazamos y hallamos el valor de y. Vamos a reemplazar en la ecuación 2. Reemplazamos entonces 0,85 menos y. Pasamos a restar al 0,44 y a y lo pasamos a la derecha para que se haga positivo. Acá restando tenemos 0,41. Miren entonces, esto hemos hallado los valores de x, que es 0,85, y y, que es 0,41. Estos valores pues corresponden a las emisiones de gas, ¿no? Esto cuando se consumía 1 kilogramo de leña y 1 kilowatt de consumo eléctrico, ¿no? Vamos a ver entonces ahora si es que nuestros valores están correctamente hallados. Recuerda que una solución debe tener un valor numérico para cada variable del sistema, ¿no? Reemplazamos entonces los valores y nos debe dar una igualdad, ¿no? Y si no nos da esa igualdad, pues volvemos a revisar y comprobamos. Tenemos ahí nuestra ecuación, puedes elegir cualquiera, estoy eligiendo la primera ecuación, reemplazamos ambos valores de x y de y me debe salir pues la igualdad. Como nosotros observamos, me está saliendo la igualdad. Eso quiere decir que los valores están correctamente hallados. Luego de tener el resultado de las variables, respondemos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de emisiones de CO2 EQ que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt de consumo eléctrico? Pues es la cantidad de CO2 EQ producidos por el consumo eléctrico de 1 kilowatt es de 0,41. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de CO2 EQ que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Es de 0,85, ¿no? Entonces ahora viene la parte de reflexión, ¿no? Para que nosotros nos podamos fijar, ¿no? ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Resolver un sistema de ecuaciones es hallar un conjunto solución de un sistema, es decir, hallar el valor de las variables que hay, ¿no? Que hay en el sistema. Para resolver se puede optar por varios métodos, ¿no? Nosotros hemos usado uno solo. B. Tendrá solución el sistema de ecuaciones si la representación gráfica de cada ecuación es paralela y justifica tu respuesta. En el método gráfico, nosotros para hallar la respuesta tenemos que ver la intersección, el punto de intersección donde se cruzan ambas ecuaciones, ambas gráficas de ambas ecuaciones, ¿no? Entonces acá hay también para que ustedes repasen, ¿no? Esto cuando se tiene acá una intersección justo en el punto, esa es la solución. Me dice, si las gráficas de las ecuaciones se intersectan, entonces existe solo una solución. Si son paralelas, pues no va a haber ninguna solución, no hay ninguna intersección. Y si las dos gráficas coincidieran en la misma, pues las ecuaciones son la misma, entonces hay un número infinito de soluciones para las ecuaciones. Ahora, observamos, dice que cuando las rectas
que representan sus ecuaciones de dos variables están en un plano cartesiano y estas rectas son paralelas, entonces el sistema no tendrá solución, no es como en este caso que son paralelas, es decir, el conjunto solución es un conjunto vacío, lo que también equivale a decir que será incompatible, es decir, no tendrá solución o su conjunto solución es el conjunto vacío. Bien chicos, entonces para seguir reflexionando sobre nuestro ambiente, porque esa es la idea, ¿no? De ver la cantidad de emisiones de gas que nosotros producimos, incluso como les decía, al respirar ya estamos eliminando el CO2, ¿no? Y aparte cuando desarrollamos diferentes actividades. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues conservar nuestra naturaleza, evitar los transportes que dañan nuestro aire y así sucesivamente. Pues no, chicos.